que se han dado para este mes de octubre. Luego vamos a ver los productos que tendrán los nuevos costos de igual forma. Adicionalmente, el segundo tema es revisar el licenciamiento indirecto de SAP, cuál es la definición de este y recomendaciones y consideraciones para tomar en cuenta. Luego vamos a ver el uso de VMware en Oracle, cuáles son las modalidades y revisar las implicaciones al respecto. Bueno, entonces sin más, les dejo entonces con Gabriel Molina viendo el tema de licenciamiento en Microsoft. Muchas gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Gabriel Molina. Soy gerente técnico de Customer Support, Licensing Assurance. Bienvenidos a todos. Bueno, antes de comenzar, todas las preguntas que deseen realizar pueden hacerlas a través del chat y al final de esta presentación se dará un espacio de unos 10 minutos aproximadamente para contestar todas sus interrogantes. Aquellas que no dé chance de contestar por sobre todo tiempo, se les hará llegar la respuesta vía correo electrónico, ¿no? Bueno, para comenzar, a finales de julio, Microsoft anunció un reajuste de precios en sus productos y licencias, tanto en local como basado en la nube, y que comenzará a hacerse efectivo a partir del pasado 1 de octubre. Entre los productos que están afectados sería el producto de Office, que va a sufrir un cambio de 10% con respecto al precio actual. Estarán también lo que son las CAL, las Enterprise y Core CAL, también incrementarán un 10%. Y también estarán las CAL de Remote Desktop Service, las RDS, que sufrirán un cambio de 30%. También a nivel de servidores, las licencias también sufrirán un incremento, lo que es Windows Server, Exchange Server, SharePoint Server y Project Server. Se van a eliminar también los que son los descuentos por volumen programático, los que son de nivel A, nivel C, en los programas de Enterprise Agreement, contratos por suscripción, MPCA, Select Plus, y en los programas abiertos Open Value y Open Value Subscription, ¿no? Todo esto, bueno, es parte de una estrategia para que los clientes empiecen a tomar más en cuenta los planes de suscripción en la nube como Office 365, Microsoft 365 y tratar de equiparar los precios a algo más equitativo, ¿no? Y hacer que los clientes traten de ver más las opciones que son en la nube, que te van a ofrecer mejores beneficios a largo plazo que el esquema on-premise, ¿no? Si pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Ok, ahora, obviamente con el incremento del costo de las licencias, esto va a afectar de manera directa al costo de la factura de Microsoft. ¿Cómo haríamos nosotros para minimizar este impacto en el ajuste? Según estudios realizados por importantes consultoras como Gartner, CEO Magazine, año tras año las empresas incurren en adquisición de productos de una manera no controlada, lo que implica un sobregasto innecesario que afecta al presupuesto de las mismas. Pues ahora es el momento adecuado para que se tome la decisión de ir migrando algunos productos a la nube e ir implementando un software de gestión de activos SAN que nos permita conocer qué tenemos en nuestra empresa para ir logrando ahorros significativos en la inversión de tecnología. Pues la mejor estrategia sería adoptar las mejores prácticas en la industria, avalada por la ITIL y IATAN, como es la solución de gestión de activos de software SAM. Ahora los dejo con Enrique Romero, va a explicar los cambios en el SAP. Cualquier pregunta, como les comenté, al final de la presentación la pueden hacer. Gracias, Gabriel. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Enrique Romero. Quiero darles las gracias a todos por estar en este webcast. Básicamente lo que les vamos a platicar es un poco de uso indirecto. Yo soy director de práctica y negocio en México y Latinoamérica y vamos a platicarles un poco de los temas de uso indirecto en SAP. Bueno, ¿qué es el uso indirecto en SAP como tal? El uso indirecto de SAP significa básicamente consumir datos de SAP en aplicaciones. Esto es decir, que cualquier aplicación que ustedes tengan que sea diferente a SAP, si por alguna razón se conectara directamente a SAP para sacar información
obtienen la información y le regresan información, eso significa que están haciendo ustedes un tema de uso indirecto en SAP. Por lo cual es importante que cuando empiecen a hacer estos análisis puedan revisar qué cosas se pueden hacer en los temas de SAP. Por ejemplo, algún ejemplo que podemos poner es, digamos, usuarios en una cuenta de SAP y, por ejemplo, utilizan un Excel y tienen datos de SAP para utilizar datos de informes y regresan información. Eso es algo de lo que nosotros llamamos que es uso indirecto en SAP. Ahora, es muy importante también que con SAP, para desencadenar las discusiones de acceso indirecto, pues se incluyen muchos temas importantes que ustedes deben tener que tomar en cuenta durante lo que es todo el año en su contrato. Por lo general, todos ustedes conocen el Licensing Administration Workbench, que se llama LAW, que básicamente es un informe anual que se le envía a SAP cada año para ver cuáles son los indicadores y lo que tienen ustedes de licenciamiento de SAP. Entonces aquí es muy importante que también esa información que ustedes vean la puedan manejar de cierta forma para entender cuáles son los usos indirectos que tienen en SAP. Si me pueden pasar al siguiente slide, por favor, vamos a hablar un poco de algunas recomendaciones. Bueno, algunas recomendaciones que nosotros les damos sobre el uso indirecto a SAP son las siguientes. Sabemos que para muchos no queda muy claro el uso indirecto, el acceso indirecto, ¿no? En los documentos y en los anexos y los contratos de SAP. Por lo general, lo que hay que hacer siempre es buscar en sus contratos cuáles son sus cláusulas que ustedes tienen, cómo las están manejando, si están no temas de uso indirecto a SAP o no, y también qué productos son los que tienen. También deben de ser muy importantes discutir sobre los posibles usos indirectos en SAP. Para esto, ustedes como tal deben de tener un conocimiento completo de toda su infraestructura, conocer completamente todas las aplicaciones que se conectan a SAP y qué procesos están haciendo estas aplicaciones directamente al aplicativo de SAP. También es importante que cuando vayan a tener una renovación y comenten los temas de uso indirecto, es muy importante que ustedes empiecen a ver qué cláusulas tienen en sus contratos actuales y en sus contratos anteriores. También es muy importante que también analicen ya a nivel de proceso y de negocio cómo está SAP implementado en su compañía. Deben de analizar cuáles son los usos de proceso que tienen en SAP actualmente y con las interacciones con las otras aplicaciones. También es muy importante que para las negociaciones que tengan ustedes de uso indirecto de SAP, las puedan ver con anticipación. Es más, cuando tengan ustedes un tema de una renovación, es importante también como recomendaciones que cuando venga la fecha de renovación de SAP, ustedes puedan con anticipación empezar a revisar qué es lo que tienen de contratos y ver cómo se tienen que preparar. También es muy importante que entiendan las diferentes versiones que pudieran tener en sus contratos. Es algo que ustedes que también tienen que analizar. Y para clientes es su primer año de renovación, pues bueno, es importante ver el contrato que tienen actual con el nuevo contrato que van a hacer con SAP. Para clientes que ya han hecho varias renovaciones con SAP, es importante que vean todos los contratos que tienen hacia atrás y ver cuáles son las cláusulas que tienen importantes. También es muy importante que tengan documentado el alcance de los productos adquiridos para cubrir los procesos de interfaces que ustedes puedan tener. Por ejemplo, el Process Orchestration PO o Process Integration. También tenemos que ver cómo están ese tipo de productos y cómo están interactuando con los demás. Otra cosa muy importante es tengan siempre bien documentados los procesos de intercambio de datos entre sistemas SAP y sistemas no SAP a nivel de concurrencia y cantidad de datos. Y eso es posible porque de esa forma ustedes van a poder identificar cuáles son los usos de indirectos que pueden tener en la compañía y de esta forma poder hacer frente a las políticas y procedimientos y contratos que puedan tener con SAP para uso indirecto. Si pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Otras consideraciones importantes. Aquí, básicamente, lo que necesitamos siempre saber, cuando ustedes van a hacer una renovación, siempre deben de preguntar en advance cuáles son la lista de precios que tienen de SAP para cada pedido y hagan análisis generales. Es muy importante que tengan todos sus documentos digitalizados y tengan todos sus contratos al frente cuando vayan a tener una negociación de SAP con el uso indirecto. También es importante que todas las reuniones que ustedes tengan y que hayan tenido anterioridad con el canal con el que están trabajando SAP los tengan documentado para que puedan identificar todos los puntos importantes que tienen que tomar en cuenta cuando tengan que hacer su negociación en el contrato. También es muy importante que se aseguren de entender cómo está el landscape de su organización. Si su organización es centralizada o descentralizada, cómo están manejando su infraestructura, dónde están sus aplicaciones,
qué aplicaciones se conectan directamente a SAP. Esos son temas importantes que tienen que utilizar también. Con esto, lo que les queremos decir es nosotros de cierta forma tenemos las habilidades y el expertise para poderlos ayudar en los temas de negociaciones de contratos con SAP. Con esto termino y voy a dejar la palabra para que comente el siguiente tema a Paula Vergara. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. Bueno, en la tercera parte y última, y como verán hemos avanzado muy rápido, yo creo que lo que nos da la opción de poder estar abiertos a preguntas y respuestas es el tema de Oracle en VMware. El tema de Oracle en VMware tiene muchas subyacentes, dado que VMware es un software que Oracle lo clasifica como soft partitioning o partición lógica. Entonces, primero, para poder entender un poquito, hay que entender qué es particionamiento. VMware habla de particionamiento como una de las opciones disponibles dentro de la opción Database Enterprise, con el objetivo de que a través del particionamiento se pueda contar solamente las particiones donde está el software instalado. El particionamiento ocurre cuando los CPUs en el servidor son separados en secciones individuales y cada sección va a actuar como un sistema separado. A veces este particionamiento se conoce como segmentación. Oracle define 3 tipos de particionamiento. A veces se encuentra en la documentación 2, a veces 3. Pero a nivel general se puede trabajar como el particionamiento lógico o soft partitioning, físico o hard partitioning, y hay un adicional que se conoce como Oracle Trusted Partition. Esta clasificación, posteriormente, dentro del hipervisor en uso, va a determinar cuántas licencias son necesarias para su licenciamiento. El caso de VMware define el particionamiento como soft partitioning, como particionamiento lógico. Otras herramientas de virtualización como IBM, Solaris son hard partitioning. Y adicionalmente entra lo que es el hipervisor de Oracle, que está configurado como Oracle Trusted Partitioning. Para entender un poquito qué es soft partitioning es una manera un poquito más flexible para poder segmentar el sistema operativo que se utiliza en los managers. De modo de que la capacidad del CPU es alocada en cada uno de los sistemas operativos que corren en la base de datos de Oracle y esta puede ser cambiada de una manera muy sencilla. Entonces, la idea es que el tema es que soft partitioning no es permitido como por Oracle para poder trabajar de manera directa, para poder reducir la cantidad de licencias. Posteriormente, si vemos el tema de hard partitioning ya va como que más aceptado por Oracle y se define como una manera para poder físicamente segmentar cada servidor, tomando el servidor a nivel general y separándolo en distintos sistemas más pequeños, de modo de que cada sistema va a funcionar como un sistema físicamente independiente, un servidor totalmente solo, típicamente va a tener su propio CPU, sistema operativo, entre otros. Entonces, es por eso que Oracle aprueba este hard partitioning. Sin embargo, si ya nos vamos limitando al alcance de VMware específicamente, para contar las licencias de VMware debemos considerar el total de cores en el procesador del host por el factor de cores especificado en la tabla de factores. Si no la tienen, nos las hacen saber para nosotros pasarles el link, que es un link público que Oracle lo está actualizando, donde el core factor va a variar dependiendo el procesador que se tenga. Posteriormente, esto se redondea al número inmediato superior para definir la cantidad de licencias. A nivel de licenciamiento de Database Enterprise y de Database en general, aplica las métricas de licenciamiento, donde se puede licenciar ya sea por procesador o por NUP, que es el usuario nombrado. Pero Oracle también, en el tema de usuario nombrado, considera no solo los usuarios, personas reales que trabajan con los equipos, sino también pueden ser personas no humanas, que también van a consumir la nube. Entonces, cuando uno va a licenciar la base de datos, uno tiene que considerar el mínimo a comprar a nivel de NUPS, donde dependiendo la edición puede variar. En lo que es Enterprise, el mínimo de comprar es 25 NUPS por procesador. En lo que es estándar, se debe comprar 5 NUPS y esto se tiene que ir calculando. Entonces, usualmente lo más óptimo, si uno no tiene una dificultad de medir la cantidad de NUPS,
es licenciar con procesadores, lo que es la parte que no se puede contabilizar, y usualmente el ambiente de desarrollo y pruebas, licenciarlo por NUPS. Ahora, acá he puesto un pequeño ejemplo de cómo cambia desde el punto de vista el licenciamiento cuando lo ves desde la política de licenciamiento de Oracle y cómo uno lo interpreta cuando estás viéndolo desde VMware. Este es un caso donde vamos a ver que tenemos una infraestructura donde tenemos un clúster con 4 servidores dentro del clúster, donde cada servidor tiene 4 CPUs. Y dentro de estos CPUs hay 2 cores por CPU. Entonces, si vemos en el gráfico de la izquierda, que lo voy a señalar acá, podemos ver cómo sería la política de licenciamiento de Oracle. Si consideramos el total de factores y multiplicamos por el factor central del procesador, en este caso un SAN, el factor por multiplicar es de 0.5. Entonces, para hacer el ejercicio, se consideraría el clúster por cuatro servidores dentro del clúster, entonces tendríamos que licenciar los 4. Entonces, por 4 CPUs por servidor, multiplicaríamos 4 por 4 igual 16, y adicionalmente 2 cores por CPU nos darían 32. Multiplicando esto por el factor de 0.5 nos da 16 cores a licenciar. Entonces, estas son los cores o procesadores. Aquí Oracle también muchas veces habla de cores o procesadores como si fuera una sola definición. Entonces, a nivel general, lo que hay que licenciar son 16 procesadores. Ahora, la base de datos Enterprise empresarial tiene un costo de licencia, según lo que está publicado en la web, de $47,500 por licencia, lo cual multiplicado por los 16 procesadores nos da un costo total de $760,000. A esto hay que agregar el soporte anual. Este soporte anual tiene un costo adicional de 22% del costo total de la licencia. Sumando esto, para poder definir en un año cuánto nos costaría, estamos hablando de $927,000. Y si este costo lo extendemos hacia 5 años, estamos hablando de 1.5 millones. Esto implicaría licenciar este grupo de servidores, donde el punto importante es que solamente una instancia dentro de todo este clúster tiene el producto Oracle Database Enterprise ejecutado. Solo una virtual machine. Entonces, por eso es tan importante entender este tema de VMware. Ahora, si yo lo entiendo cómo realmente está mi ambiente VMware y cómo debería, entre comillas, ser su licenciamiento, estoy asignando 6 cores a las máquinas virtuales que están ejecutando efectivamente esta base de datos. Esos 6 cores los multiplico por el mismo factor de 0.5 y me da en total 3 procesadores a licenciar versus los 16 que yo tenía en el anterior ejemplo. Entonces, si multiplico los 3 por 47,000, entonces tenemos una diferencia muy grande entre costo total, donde, si podemos ver, la diferencia supera los casi $800,000 entre el costo total ante los ojos de Oracle versus el costo total del como uno ha dimensionado cuando utiliza VMware. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar este riesgo? Primero tenemos que ver qué versiones de vSphere estamos utilizando, porque también la versión de vSphere que se está utilizando va a requerir un distinto tipo de asignación de su licenciamiento. Por ejemplo, si hablamos de las versiones de vSphere de ESX para atrás, podemos ver que en estas versiones se requería un almacenamiento compartido. Por lo tanto, no solo hay que licenciar el host, donde tengo todas las máquinas virtuales, donde una máquina virtual tiene el producto de Oracle, sino todos los hosts dentro del clúster, porque era el almacenamiento compartido. Posteriormente, dentro de la versión 5.1 hasta 6, ya no hay ese almacenamiento compartido, principalmente porque aparece la opción de vMotion dentro de lo que es Oracle. Entonces acá lo que nos dice Oracle es que debemos licenciar todos los hosts físicos que formen la misma instancia del vCenter. Y a partir de 6.0 para adelante hay una nueva funcionalidad que nos permite ejecutar al mismo tiempo varias instancias dentro del vCenter Server. Por lo tanto, lo que hay que licenciar es todos los núcleos físicos de todos los hosts, de todas las instancias del vCenter que tengan esa versión. Entonces, lo que podemos ver es que a medida que vamos creciendo de versiones de vSphere, el licenciamiento también crece. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Finalmente, ¿cómo podemos resolver? Y un poco de sugerencias y alternativas para poder
para poder trabajarlo es primero licenciar y dedicar una instancia del vCenter Server solo a productos Oracle con un almacenamiento físico por separado. De modo de que, por ejemplo, uno pueda tener dentro de tu vCenter un host dedicado solo a productos Oracle. De modo que todas las máquinas virtuales, sea una, sean varias, estén dentro de ese host. Por otro lado, también consolidar todo en un host físico. Puede que no sea tan sencillo. Sabemos que también mover Oracle no es nada sencillo. Una vez que uno instala el producto, tiene que hacer varios ajustes. No es que uno pueda apagar la base de datos y empezar de nuevo, sino que hay que hacer un análisis preliminar. Otra tercera alternativa o sugerencia es usar una tecnología de hard partitioning o tal vez utilizar la opción de trusted partitioning a través de Oracle VM. Lo principal, y como conclusión a través de este punto, lo más importante es validar a nivel de costos qué es más conveniente. Si les conviene, porque hay también análisis que uno puede hacer de qué nos conviene más, licenciar todo el host físico o licenciar las máquinas individuales con un Oracle, con un producto de hard partitioning. Entonces se puede hacer ese análisis y para eso estamos los especialistas para asistirlos. Y bueno, en conclusión de todo nuestro webinar, la mejor práctica es siempre tener un apoyo de gestión de activos de software, un manejo de activos de software. ¿Por qué? Porque los cambios de licenciamiento son hartos, no es que ahorita estamos hablando de 3 marcas, pero no podemos olvidarnos de que aparte está IBM, tenemos McAfee, tenemos Autodesk, entre otros, que todos son un ser vivo que siempre van a tener nuevas reglas de licenciamiento. Está todo el boom de la nube, de cloud, que todo lo que hace es nos van a, en cierto modo, cambiar un poco todos los parámetros de licenciamiento, y año contra año el licenciamiento puede que sea más costoso. Entonces la idea como gerentes de empresa, como todos ustedes que están interesados en este tipo de información, es ver cómo minimizar ese impacto económico en el aumento de costo de las licencias y evitar ese cambio en las condiciones de licenciamiento a través de un asesoramiento experto y siempre dispuesto a apoyarlos. Entonces aquí concluye nuestra presentación. Acá ya podemos abrir las preguntas y respuestas, así que Melissa, si nos puedes apoyar para poder empezar a responderles, con gusto estamos aquí listos para hacerlo. Claro que sí, Paola. Bueno, tenemos la primera pregunta que es referente a Microsoft. Si estos cambios mencionados son para productos on-premise. Sí, buen día. ¿Quién hace la pregunta? Giovanni Broll, ¿no? Sí, buen correcto. día. Buen día, Giovanni. Bueno, estos cambios, Microsoft indica pues que va a hacer cambios tanto on-premise y en cloud. Sin embargo, lo que vimos en la primera diapositiva, que era de un 10%, el 10% va enfocado es al esquema on-premise, ¿no? Lo que es cloud, ellos harán sus ajustes de precio, pero no indicaron en qué porcentaje, ¿no? Gracias. Ok, excelente. También nos están solicitando que pasemos el link para el tema de Oracle en VMware. Por favor, si lo pueden copiar en el mensaje aquí debajo. Con gusto, con gusto. Bueno, ¿a qué link se refiere Roberto? No sé si puede abrir su micrófono, porque en el tema de Oracle en VMware, no sé si se refiere a la documentación de parte de VMware, a la documentación dentro de los contratos de Oracle, o donde Oracle define los que son sus productos de particionamiento soft y hard. Roberto López, desde México, por favor, si nos puede precisar su consulta. Creo que se refería del link de cómo se calcula el factor de cores por PBU, porque leí que él estaba escribiendo justo cuando dije esa parte, así que Roberto, le pasamos con gusto el link para poder entender cuáles son los factores que se utilizan por tipo de procesador. Sí, es correcto, menciona. Dice que no puede abrir el micrófono. Ah, ok, no hay ningún problema, Roberto, con gusto se lo pasamos. Excelente. A ver, seguimos con las consultas.
Bueno, Jonathan Montiel también nos consultaba si vamos a compartir la grabación. Y sí, efectivamente, vamos a subirla a YouTube y luego se la vamos a compartir. Vamos a enviar un link para que puedan resolver una breve encuesta y también van a tener la descarga de la presentación en ese mismo link. Bueno, otra consulta es referente a cómo aplica el licenciamiento Oracle con MS Hyper-V de Giovanni Brone. Giovanni, le comento que Hyper-V también entra dentro del mismo grupo de soft partitioning, así que las reglas siguen siendo las mismas que para VMware. Excelente. Luego tenemos la consulta de Leonardo Jiménez sobre cómo se licencia PI y si tengo SQL como motor de base de datos, ¿cuáles son las modalidades de licenciamiento? Acá tal vez preguntarle a Leonardo a qué producto se refiere con PI. No sé si es BI o que si nos puede dar un poquito más de la sigla, porque no sé si es BI o es Pivot Tables, no sé qué producto de Oracle, de Microsoft. Ah, ¿es el módulo de PI de SAP? Ok, perfecto. Entonces la consulta sería cómo se licenciaría el módulo de PI en SAP, ¿correcto? Acá le abro la pregunta para Joswar. Joswar, adelante si puedes agregar. Voy a abrir el micrófono a Joswar, creo que está con el micrófono cerrado. Permítame. Gracias. Adelante, Joswar. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí, buenos días. Para el caso de PI, es un producto que hay que adquirir del lado de SAP, que es el que nos va a poder medir las interfaces que quiera hacer con los sistemas no SAP. En este caso, con el partner que tengamos de SAP, hay que validar qué tipo de negociación al cual podemos llegar, porque va a influenciar directamente sobre la cantidad de sistemas no SAP que tengamos, cantidad de procesamiento que pudiéramos medir al momento de hacer la negociación. Así como existe el módulo de PI, existe el módulo de PO, que es de Process Integration. Simplemente son productos de SAP que nos va a permitir hacer interrelación entre los módulos legados o módulos no SAP contra el sistema SAP. Excelente. Tenemos otra consulta. Si pueden expandir más acerca de qué constituye el uso indirecto de SAP, de Ángela Real. Hola, ¿qué tal, Ángela? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Enrique. Ok. Mira, básicamente lo que constituye el uso indirecto de SAP, y te voy a dejar a José que platique un poco más, es todas las aplicaciones que tú pudieras tener que no sean SAP y que tengan interacción directamente con SAP para hacer consultas, para bajar información, para consumir datos que se te necesiten en SAP, es lo que constituye un uso indirecto. Por ejemplo, si tú tuvieras usuarios de Helpdesk que estén revisando, por ejemplo, un saldo desde un Salesforce, pero se está conectando directamente a SAP y a la base de datos y está extrayendo información sobre eso ya se está empezando a considerar como un uso indirecto. Ahora, si a través de estas mismas aplicaciones tú le regresas información a la aplicación de SAP, es decir, de una aplicación no SAP, regresas información a SAP y se queda grabada y constituida dentro de la base de datos, eso se considera como un uso indirecto de SAP.
Otro ejemplo que te podría comentar es, por ejemplo, si tú tuvieras, y eso nos pasó con un cliente en el pasado México de Gobierno, que se dedica a lo que es la luz, es la Comisión Federal de Electricidad. Todos los usuarios en México, estamos hablando de varios millones, hacían accesos a través de la web para consultar su estado de cuenta de cuánto tenían que pagar de luz. Y además podían tener la opción de poder hacer el pago y que se consolidara en SAP. Entonces, por ejemplo, esa es otra forma en la cual los usuarios fuera de la institución de gobierno se conectaba a sus sistemas de SAP y además hacía transacciones. Eso también se considera como uso indirecto de SAP. Entonces, lo importante que hay que ver y saber es que identifiquemos muy bien cuáles son todas las aplicaciones que tienen ustedes en su compañía, cómo están interactuando con su SAP y qué información están tanto leyendo como regresando. También cómo se están haciendo las conexiones a los sistemas, si lo están haciendo a través de un dispositivo de muchos a uno, o si están haciéndolo directamente de usuario a usuario, porque también eso va a constituir y va a dar pauta para saber cuánto tienen ustedes que pagar de licenciamiento indirecto de SAP. No sé, Oswald, si quieres agregar un poquito más al respecto, que también has tenido experiencia en esto. Ahí creo que voy a volver a quitar el... Aquí también te cobro un poco a Oswald. Sí, ahora le quito el... Sí, listo. Sí, básicamente, como lo comentaba el señor Enrique, el uso indirecto está focalizado sobre si de alguna manera hacemos que SAP ejecute procesamiento. Si efectivamente yo tengo conectividad sobre sistemas no SAP y simplemente voy de consulta hacia SAP y la información no regresa a generar procesamiento en SAP, eso no se considera acceso indirecto. Si yo consulto a SAP, proceso fuera de SAP, pero retorno a SAP información para que genere procesamiento, eso se considera uso indirecto. De acuerdo, muchas gracias. Ahora, algo adicional que les quiero comentar. Hoy por hoy existe ya una red internacional que todos ustedes pueden accesar o consultar, que se llama SUGEN, que se llama SAP User Group Executive Network. Y esta institución SUGEN ha iniciado ya en el pasado, tendrá como algún par de años, conversaciones con SAP para clarificar el tema de uso indirecto. Y el propósito de esto es aumentar a través de SAP la transparencia y la visibilidad y consistencia del uso directo en SAP e informar mejor a los clientes. Entonces, sé que esta organización está teniendo discusiones y escenarios importantes de impacto de uso directo para los esquemas de modelo de licenciamiento existentes de los clientes. Entonces, también en la información que les vamos a mandar la liga o un poco sobre esta red internacional para que la puedan también ustedes consultar. Eso también es algo importante. También por ahí Gartner en el pasado también ha hecho algunos artículos importantes sobre el uso indirecto de SAP, que yo creo que también esa información también se las vamos a compartir, porque es importante que conozcan también el punto de este tipo de esta organización que pues es muy reconocida en el mercado y tiene puntos de vista importantes que se pueden utilizar. No sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a SAP o pasamos a la siguiente pregunta. Melissa, por favor. Sí, hay varias preguntas respecto a SAP. Te piden un ejemplo donde aplique y donde no el uso indirecto de SAP, de Ezequiel Fernández. Ok. Como les comentaba en el ejemplo anterior, un ejemplo digamos que tienen un sistema que lo tienen hacia sus clientes, que están, por ejemplo, vendiendo productos. Hablemos de una empresa de retail, por ejemplo. Yo como usuario de la red o como consumidor entro a esta página y quiero comprar, por ejemplo, plumas, ¿no? Entonces me conecto a la página de usted cliente,
donde tiene plumas, donde yo sé que toda la información de las plumas está dentro de su sistema. Y además, me da un catálogo, ¿no? Hasta ahí, yo no estoy haciendo ningún tema de uso indirecto. En el momento que digo, selecciono la pluma que quiero comprar y la compro, y a través de la página me hace toda la transacción, y esta aplicación de web se conecta directamente al, digamos que el sistema de SAP, donde tiene su inventario de todas las plumas, y en ese momento se genera una transacción de que se compró una pluma, y automáticamente se va a descargar en el SAP que hay un elemento de pluma que falta en el inventario, lo cual va a disparar otros temas de la cadena que puedes tener de SAP para que ese inventario se vuelva a completar. Haciendo eso, estaríamos haciendo temas de uso indirecto como tal, porque ya estaríamos generando una transacción en la cual yo hice un pago que también dentro del sistema SAP se reflejó el pago, entró a los temas de cuentas financieras, y además se debitó del inventario que está también conectado al SAP de sus productos. Ahí, como ya se hizo una transacción y además se generó un procesamiento en SAP, y si además se grabó en la base de datos de SAP que se compró una pluma y que se debitó, ahí ya tenemos un uso indirecto. Y no necesariamente yo tuve que entrar a su sistema SAP para querer comprar una pluma. Un ejemplo que no pudiera hacer que no fuera un uso indirecto es que yo a lo mejor estuviera solamente entrando al catálogo que pudiera estar, por decirlo así, en su sistema de SAP, y esté nada más seleccionando o revisando plumas que quiero comprar, pero no hago ninguna transacción. Hasta ahí no tendría yo un uso indirecto como tal. Perfecto. Luego también preguntan si puede ser que SAP PO nos ayude con el tema de acceso indirecto. No se escuchó, Melissa, por favor. Si puede ser que SAP PO nos ayude con el tema de acceso indirecto. La pregunta es de Orozco. Le dan micrófono a Oswald para que conteste esta, por favor. Sí, ahí vamos. Permítame. Adelante, Oswald. Sí, gracias. Les comento, los productos como Process Orchestration o Process Integration, con sus siglas, uno es PO o el otro PI, son estos productos que nos van a ayudar a controlar las interfaces o la transferencia de datos entre sistemas SAP y no SAP. Ahora, en este punto, lo que hay que tener de mucha visualización, como lo explicó el señor Enrique en la presentación, cuando hagamos la adquisición de este tipo de producto, con el partner, tener muy bien documentado qué limitantes tengo. Ejemplo, eso se está empezando a medir, o ese es el foco de SAP, de la cantidad de transacciones que existan entre los sistemas SAP y no SAP. E incluso hay que validar con el partner si eso voy a tener algunas limitantes de cantidades de interfase. ¿Qué les quiero decir con esto? Si yo tengo un número muy grande de sistemas no SAP o un único sistema no SAP repartido o instalado en muchas sucursales o en muchas localidades, lo que tenemos que tener claro en la documentación, que independientemente de donde se esté conectando o la cantidad de sistemas no SAP, si quedarían cubiertas, porque eso no está bien especificado en los contratos que se hacen. Se compra simplemente el producto y luego queda una brecha, pues no fácil de explicar, de si me cubre N cantidad de interfaces o N cantidad de registros en una sola interfase. Espero haberme explicado. Muchas gracias, Oswald. Otras preguntas, Oswald, para que también las contestes. Sí, otra consulta es alimentar SAP a través de files de sistemas externos se considera uso indirecto, considerando que la información no se vuelve a cargar en el sistema origen. Fíjense, el foco o la regla dice que
todo lo que genere procesamiento de cómputo en SAP se considera uso indirecto. Si yo estoy alimentando files o archivos maestros en SAP desde un sistema no SAP y posteriormente esos files van a ser usados en SAP, van a ser considerados como uso indirecto. La métrica fundamental es entender si lo que yo mando a SAP genera procesamiento de cómputo. Esa va a ser la clave para considerar acceso indirecto. Ok, muchas gracias. Esa fue la pregunta de Ariel Blanco. Ok, tenemos otra consulta referente a las modalidades de licenciamiento del SQL, pero en SAP, de Leonardo Jiménez. Fíjense, para el caso SQL, eso es un motor de base de datos y el licenciamiento que yo tenga en mi motor de base de datos de mi aplicativo SAP lo tengo que licenciar de manera individual. Llámese SQL Server, llámese Sybase, llámese SAP for HANA. Eso es un licenciamiento aparte de lo que es considerado uso indirecto. Uso indirecto está focalizado en transacciones que por lo general va a estar evaluado contra sistemas no SAP hacia sistemas SAP. Son dos modalidades. Base de datos lo tengo que licenciar de manera individual y el control de uso indirecto va a ir armado por los procesamientos de las interfaces. Tal vez para agregar un poquito a esa parte de base de datos, perdón Meli, la parte en el SAP sí hemos visto muchos contratos en nuestros clientes que cuando se hace la implementación de SAP, esta implementación ya incluye la licencia de SQL. Entonces la mejor práctica es tener ese documento bien guardado, dado que, por ejemplo, ante una revisión del licenciamiento de Microsoft, salte ese servidor con SQL Server instalado, hay que tener la documentación de que respalde de que la licencia de ese servidor o servidores en particular viene como parte del contrato que se tuvo con SAP. Sí, sobre esta misma pregunta, Víctor consulta si pueden detallar sobre el uso indirecto de SAP SQL en ambientes compartidos de cloud privado. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es más que todo el tema de SPLA. Ambientes compartidos de cloud, de privado o público, viene de la mano, que como dice Cosworth, ya viene de la mano del licenciamiento de la base de datos SQL como tal. Entonces, lo que hay que entender en el mundo de la nube, cloud privado, público, hosters, etcétera, el SQL Server debe ser siempre comprado con Software Assurance, porque este Software Assurance tiene un beneficio que se llama el License Mobility, el cual te permite transferir la licencia a un tercero, ¿no? En este caso, el tercero va a ser quien administra la licencia en la nube, ¿no? Ya sea un cloud privado, un cloud público, un SPLA, y donde se tenga. O en su defecto, si ya lo tienen montado en Azure, también se necesita el Software Assurance para la licencia subyacente de SQL Server, para así poder tener ese beneficio. Perfecto. Hay otras consultas también de Giovanni Briol, si se considera uso indirecto con el traslado de archivos, y Ángela Real también consulta si la métrica del uso indirecto es cada registro o cada transacción. Les comento, ahorita lo que se está apuntando de uso indirecto es poder medir la cantidad de transacciones o la cantidad de datos que paso a través de las interfaces. Eso hay que documentarlo inicialmente donde tenemos SAP y los sistemas no SAP. Si pudiéramos medir la cantidad de transacciones o transferencia de datos que por allí están pasando, porque es donde se va a enfocar la recepción a través del producto llamado PI o PO, que al final es lo que me va a poder a mí permitir una negociación de este producto que me permita a mí abarcar la cantidad de interfaces o de transacciones o de transferencias de datos que voy a estar intercambiando. Excelente. Luego Yanira Mérida consulta si es que vamos a compartir. Y sí, efectivamente la información se va a enviar a través del link en el cual van a poder descargar la presentación y también el acceso a la grabación posteriormente. Tenemos otra
consulta referente a SAP también. A ver, un momento. Ezequiel Fernández consulta. Cuando se interactúa entre SAP y otra base de datos, en donde a través de Jobs envió y rescató datos, ¿eso también se consideraría uso indirecto? Si fíjense que dependería, ¿no? O sea, igual, si transaccionan, o sea, si procesan. sí, siempre vaya a estar amarrado si yo estoy enviando los archivos para que haya procesamiento en SAP. Recuerden lo que les comenté, aquí es importante que el motor de base de datos donde yo estoy guardando la información es un licenciamiento aparte. Si yo estoy haciendo transferencia directo a través de Jobs, que son lo más seguro con usuarios de interfase, que lo puedo estar armando con algún proceso ya a nivel de programación que pase información en la madrugada, en la tarde o en cierta recurrencia de horario, eso va a ser considerado como uso indirecto porque lo más seguro en hacia adelante esos datos los voy a usar y me va a estar generando procesamiento en mi sistema SAP. Excelente. Luego solicitan el vínculo de Microsoft también, por favor, si lo pueden compartir. Sí, ya lo acabo de compartir en el chat. Excelente. Gracias, Gabriel. Luego tenemos la consulta de Gerald Morán sobre cómo se considera el uso de una aplicación móvil que hace consultas a SAP. Si es simplemente una consulta, no va a ser considerado acceso indirecto. Si yo a través de mi aplicativo móvil entro a SAP para una consulta simplemente y ese dato no retorna a SAP, no hay problema, no es considerado acceso indirecto. Si hay algún tipo de procesamiento y retorna a SAP para generar procesamiento de cómputo, es acceso indirecto. Perfecto. Nos escriben desde Chile, Ernesto Kruslovic, indica que hemos escuchado sobre cambios de SAP, sobre el cambio de modelo de cobro desde usuarios a transacciones. ¿Saben algo al respecto? Sí, SAP está en estos momentos, por supuesto, tratando de llevar a sus clientes, le está haciendo un portafolio de opciones para mudarlos a SAP HANA. Ahora, ¿qué sucede con esto? No es obligatorio. SAP lo deja bien claro en sus ofertas. Quien esté en un modelo puede seguir trabajando en ese modelo y hace ofertas para mudarse a un nuevo modelo de licenciamiento. Lo que es importante es saber que en el tiempo va a tener que mudarse porque en la medida que van pasando los release o los enhancement, va a ir dejando de tener en el tiempo soporte. Ahora, en este momento, como es un esquema nuevo, puede quedarse totalmente en su modelo que tiene, con total soporte y con el modelo de costo que vaya negociando siempre con su partner a través de sus renovaciones. Ok, la pregunta que tenemos ahora es de Ángel Larreal. ¿Cuál es la métrica del uso indirecto? ¿Cada sesión que inicia o cada registro que se transfiere? La métrica está basada en el registro que yo haga transferencia a SAP y que en eso a nivel genere procesamientos en SAP. Por eso es que lo que hay que tener es muy claro cantidad de registros o cantidad de transacciones o cantidad de datos que quiero hacer desde mi sistema no SAP hacia SAP. Y adicional a eso que mencionas, Howard, también ver quiénes son los que están de los sistemas no SAP a SAP transaccionando, ¿no? Si es a través de un motor o si es a través de un usuario directo, si es de muchos a uno o de uno a uno. Ok. Excelente. Tenemos la consulta de Jenny Cajaleón. Indica que no le queda claro en el caso que se brinde servicios en cloud compartido y el cliente requiera traer sus DMS que tengan SAP en la parte de SQL, ¿qué es lo que debo tener en cuenta para recibir a este cliente en mi plataforma?
En la parte de SQL Server, lo principal, estimado Jeremy, es que existen términos, eso lo podemos mandar, creería que usted se refiere al modelo SPLA. En el modelo SPLA existen términos dentro del contrato donde indican de que cuando el cliente vaya a utilizar el servicio de SQL Server y existen dos modelos, donde el hoster es quien pone la licencia o donde el usuario final pone la licencia. Entonces, en el caso de que el hoster pone la licencia, ahí se maneja el licenciamiento de SQL como es, ¿no? Licenciando los hosts o las máquinas físicas, ahí dependiendo más que todo la infraestructura de quien brinda los servicios. Ahora, si es el cliente quien va a traer las licencias, ahí el cliente tiene que firmar hay un documento de Microsoft que se lo podemos mandar por link, que es como una adenda al contrato donde el cliente indica y pone por escrito que ellos son los dueños de la licencia. Entonces, esto protege tanto al hoster como al cliente final ante una auditoría, dado que este documento indica quién es el dueño real de las licencias de SQL Server. Obviamente esto tiene sus condiciones. Si no me equivoco, este documento tiene que ser firmado entre 60 o 90 días, no recuerdo el número exacto, pero es entre 60 o 90 días desde que se tiene instalado el software y se tiene que entregar al hoster para que el hoster tenga la documentación a la mano. Ok, gracias Paola. Tenemos la consulta de Gabriel Rodríguez. Indica, si yo tengo un holding de varias compañías y una de ellas es el Centro de Servicios Compartidos, CSC, y el SAP tiene licencia a nombre del CSC, pero le da servicios a varias compañías, ¿cómo se manejan las licencias para cada producto SAP, Oracle, etcétera? Ok, para el producto de SAP, los usuarios, el tema del licenciamiento es por usuarios nombrados. Básicamente todos los usuarios que tengas en ese centro de datos que estén usando SAP deben de tener sus licencias dadas de alta, ¿no? Lo que se llama hoy en día el usuario nombrado. Si de estas sucursales o filiales son SAP o no SAP, en el caso de no SAP, hay que validar el tema de lo que hemos venido conversando con el tema de los usos indirectos. Si en el tema de las sucursales hay SAP, simplemente se harán usuarios nombrados que también tendrían que estar dados de alta en el hoster principal, pues. Ok, muchas gracias. Tenemos la consulta de Leonardo Jiménez. Dice, el tema del licenciamiento del uso indirecto debería quedar bien claro en todos los contratos. Si no, luego de la auditoría no se puede hacer nada y viene el costo de lo que se detectó. Del lado de SAP y los contratos, ¿va a quedar bien detallado lo licenciado para no tener problemas posteriores? Les comento abiertamente qué es lo que está. Esto es un esquema bastante nuevo donde no está quedando ampliamente definido todas las métricas. Nuestra recomendación acá es que los productos que estén adquiriendo, que es el que le va a permitir cubrir las interfaces, eso es lo que debe quedar muy bien documentado. Porque al final el partner es el que le está ofreciendo un producto que les va a permitir cubrir la inmensidad de sus interfaces de manera limitada o ilimitada. Si queda en el contrato, básicamente lo que están adquiriendo a nivel con SAP directamente es la cantidad de licencias de usuarios nombrados y a su vez la licencia del producto para los accesos indirectos. Ahora, en resumen, lo que es importante es que el producto que esté adquiriendo para el tema de los accesos indirectos, que para estos casos son Process Orchestration o Process Integrator, ese documento a nivel de producto sí debe estar bien especificado qué me cubre y cuál es el alcance. Me expliqué, espero haberme explicado. Perfecto. Bueno, ya son las 12 de la mediodía y queremos agradecerles a todos por la participación. Tenemos muchas preguntas que están quedando aún por contestar y vamos a responderlas uno a uno. De igual forma, los invitamos a que contacten a cada uno de sus Business Development Managers en los países
Vamos a poner aquí los correos electrónicos para que puedan contactarlos directamente para cualquier otra consulta adicional. De igual forma, les invitamos a participar este 11 de octubre. Tenemos un nuevo webinar también con temas muy interesantes sobre lo que es optimización de licenciamiento rentable. Entonces, en nombre de Licensing Assurance, les agradecemos mucho por su participación y, como mencionamos, estaremos enviando a sus correos un link con una breve encuesta y con el acceso a que puedan descargar la presentación y posteriormente el video de la conferencia. Muchas gracias por su participación.